Sabemos de muy buena fuente que todo esto ha hecho que Shakira y Piqué nuevamente se estén llevando muy mal. Hola chicos, ¿qué tal? Os saludo desde Barcelona y les cuento que me encuentro a las puertas de la casa de Piqué y Shakira, y es que parecía que había paz entre ellos, pero de nuevo se ha detonado una nueva guerra, y todo debido a la venta de esta casa que tengo aquí a mis espaldas, donde han compartido tantos años la expareja. Si os parece, os muestro en esta pieza. Esta es la casa de la discordia en la separación de Shakira y Piqué, la cual está en Barcelona, y ambos comenzaron a construirla cuando comenzó su sonado noviazgo y la barranquillera comenzó a pasar más y más tiempo en Barcelona con su nuevo amor. La propiedad consta de 3 casas, además de un apartamento para huéspedes. También tiene piscina, gimnasio, cancha de pádel, sala de cine y un amplio jardín. Sabemos de muy buena tinta que tanto Shakira como Piqué estuvieron muy al tanto en cada detalle mientras la propiedad se construía. En las escrituras no aparece el nombre de Shakira, ya que hace unos años, cuando ella estaba enfrentándose al fisco español, la propiedad se puso a nombre de una corporación que pertenece al padre de Piqué. Sin embargo, ellos tienen un acuerdo y el 50% pertenece a la barranquillera y el otro 50% es de Gerard Piqué. Desde que Shakira se mudó a Miami, la casa no ha sido habitada por nadie. Aquí no está radicando Piqué, pero se sabe que la visita de vez en cuando en compañía de Clara Chía, y es por eso que se dice que cada vez que la barranquillera tiene que venir a Barcelona, por una u otra razón, se queda en esta propiedad, pero primero exige que casi fumiguen la casa porque no quiere rastro alguno de la joven que le quitó al marido. Desde el año pasado la casa está en venta, pero nada. Aún no se vende y dicen los amigos de Piqué que esto lo tiene enfurecido. Piqué y Shakira primero pedían 15 millones de euros por la propiedad. A los pocos meses rebajaron el precio a 12 millones, pero las ofertas que han recibido solo llegan siquiera a los 10 millones de euros, por lo que la cantante se ha negado rotundamente a venderla, y esto no le hace gracia al exfutbolista, ya que me dicen que está necesitando el dinero para la casa que quiere comprar con Clara Chía. Sabemos de muy buena fuente que todo esto ha hecho que Shakira y Piqué nuevamente se estén llevando muy mal y que las comunicaciones entre ellos son completamente nulas. Chicos, lo que mucha gente se está preguntando aquí en España es por qué Shakira, cada vez que viene a Barcelona, se empeña en dormir en esta casa que tantos recuerdos le trae del padre de sus hijos. ¿Por qué Shakira no cierra de una vez por todas ese capítulo negro que tiene con Gerard Piqué? Bueno, yo desde Barcelona les seguiré informando. Regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca. Gracias, bueno, gracias, Jordi. Supongo porque es su casa y no le cuesta nada, Raúl. Pero Shakira, ¿tú no crees que se debería quedar en un suite, en un hotel? Pero si le debe dinero al fisco, ha pasado todo lo que ha pasado, ¿quién va a estar malgastando dinero cuando tiene su casa todavía en Barcelona? Dale la cara, Raúl. La que tenía con el ex, no sé. Yo me quedaría en el mejor hotel de Barcelona, en un suite y ya. Pero bueno. No digo nada, yo no sé qué yo haría. Sábanas limpias, mejor. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca. No sé, Raúl, pero ahí está ahorrando. Me encanta tenerlo en el día de hoy, señores, pero lo que todos queremos saber es si ya él dio el sí a su pareja, luego de haber solicitado su licencia de matrimonio. Vamos a pasar directamente con el propio Nicky Jam para que nos cuente qué está pasando en su vida en estos días. Nicky, mi amor, te mandamos muchos besos. Qué rico que estés con nosotros para este lanzamiento, para celebrarlo. Saludos, Nicky, en el nuevo disco, en la nueva canción. Igual. Muchos besos y abrazos para ustedes. Ok, ¿cómo se dice el nombre? ¿Insomnio? El nombre del álbum se llama Insomnio. Insomnio. Ah, Insomnio. Aquí me dijeron que era Insomnio. Es que, bueno. Bueno, Raúl, ¿qué lo te puedo escribieron decir mal. si aquí te ponen el nombre mal? Insomnio. Casi pusieron es condominio. algo normal. Casi pusieron condominio, pero es insomnio. Exacto, es Insomnio, sí. Oye, tu último trabajo fue hace 3 años. ¿Cómo te mantienes en lo urbano de todas maneras? ¿Tienes colaboraciones? Háblame un poquitico sobre este lanzamiento. Pues este lanzamiento es un álbum que se llama Insomnio porque la mayoría de los temas hablan de la noche. La mayoría de los temas los grabé durante la noche.
en momentos de rumba, de bebedera, de discoteca. A veces salía de la rumba y iba directamente al estudio a grabar estos temas. Y de ahí fue que salió esto de Insomnio. Ok, pero ¿cómo vas a estar en medio de una rumba? ¿Se te ocurre grabar? El estudio es tuyo, los productores están disponibles a todas horas, los productores están pariciando contigo. Sí. Porque esto me parece divertido. Sí. Mi estudio es una casa que tengo por Design District y el productor vive en la casa. Ah, so tú lo qué bien, despiertas, qué bien. lo despiertas y ahí están listos y graban. A cualquier hora. Ven acá, Nicky. El otro día hicimos una historia aquí. A la hora que sea. Hicimos una historia aquí de que habías dado un anillo de compromiso. Fuimos a Nueva York con el joyero que te vendió el anillo, que te vas a casar. ¿Te casaste ya o te vas a casar? ¿Para qué fueron para Nueva York? ¿Para qué fueron para Nueva York? A ver, guíanos. ¿A dónde teníamos que haber ido? Mío. ¿A dónde Óyeme, teníamos que haber ido? sí me casé. Ustedes podían llamarme a mí. Tan bello, te amo. A ver, cuéntanos. Oye, no, sí me casé. Obviamente me casé no a lo público porque no me interesaba hacer un circo de lo mío, pero sí me casé y todo súper bien. ¿Estás Muchísimas contento? felicidades. ¿Y cómo que te casas así? ¿Te convenció tu novia para casarte? ¿Tú querías casarte otra vez? Claro que quería casarme, a mí nadie me puso una pistola en la cabeza. Mira. Tú ves, Raúl, todavía los hombres quieren casarse. No. Yo me casé porque quería, porque estaba enamorado y estoy feliz. Lo que pasa es que yo no documento en mi plataforma mi vida amorosa porque ya yo aprendí ya por cosas del pasado que esa no es la ruta. A ver, pero ¿qué aprendiste para que los otros aprendan? ¿Qué aprendiste? De ahora en adelante, ¿qué no hacemos? No, mejor calladito le va mejor a uno. Pero igual la gente se entera, o sea, igual la gente se entera. Sí, pero la idea no es esconderlo, es no promocionarlo. Ok, de acuerdo. Nicky, la conociste en el restaurante tuyo que tienes en la ciudad de Miami, que está en Bayside. Dicen que ella vino allí, ahí fue donde tú la conociste. Tampoco. No, ¿No? Raúl, no. Eso fue lo que me habían dicho. Claro. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Bueno, antes de salirnos del tema, muéstrame el anillo para que las mujeres ya sepan que estás... ¡Epa! Eso es un gran anillo. Si es para hombres, es un anillo grande. Hombre bello, comprometido. Me Wow. encanta, me encanta. Ven Oye, acá, ¿te fuiste de luna de miel o no? Todo el año voy a hacer el amor, todo el año. todo- No, que si te fuiste de luna de miel ya con ella o todavía no. Todo el año va a ser la luna de miel, la mía va a durar todo el año. A Raúl te recomienda que vayas a África, Raúl, y recomienda un lugar en África que tú dices que África es lo que está de Tú moda. sabes el nombre, Lili, tú se lo puedes decir. Nicky, él acaba de estar en un lugar en África del Sur, que se llama Singita. Es un campamento. ¿Cómo se llama? Explícale, Raúl. No, tú explícale, Lili. Ahora tú vas y quieres que lo diga Era yo. un game reserve donde uno va en safari que se llama Singuita. Y Lili, no sé, tiene un lío con el nombre que no sé por qué. No, Chingui, pues sí, porque suena diferente, suena algo diferente. Ray, suena algo diferente. Mire. Oye, Bueno, pues. Año. Oye, estamos felices por ti, de verdad, no solamente en tu vida personal, pero que estés también en lo profesional, trayendo algo nuevo al mercado. Sabemos que a través de los años tú has sido de los pioneros, de los que han puesto el nombre en alto de lo que es una música en muchas ocasiones maravillosa. ¿Qué es lo que más te gusta de este nuevo álbum? Que sé que tienes colaboraciones con grandes del medio. Con Faye, con Eladio Carrión. Bueno, este Con disco. Shampoo. Este disco le tengo. El valor sentimental que le tengo al disco es que es un disco donde yo me estoy expresando. Yo tuve el año pasado
y al final, y la mitad de este año estuve rumbeando mucho, tomando mucho, en muchas fiestas, y me fui para una zona muy oscura donde los traumas del pasado me atacaron un poco. Entonces aproveché este álbum para desahogarme, y si tú escuchas el álbum vas a escuchar cosas que tienen que ver con mi vida personal, y simplemente aproveché el álbum para expresarme, y por eso se llama Insomnio, y de eso se trata el álbum. ¿Tú tienes problemas durmiendo, Nicky Jam? Yo tengo un insomnio bastante fuerte. Yo duermo máximo 5 horas, y eso es cada 2 días. Yo no duermo mucho. ¿Qué te 5 preocupa? horas al día. ¿Qué te preocupa? Porque Raúl también se despierta mucho de noche. No, yo me despierto temprano, pero me acuesto temprano a veces. Pero dicen que es malo dormir poco, pero la gente que quiere estar trabajando y pensando todo el tiempo no duermen mucho. Sí, no, bueno, el que madruga, Dios lo ayuda, duerme poquito. Pero la realidad es que yo nunca he sido de dormir mucho como quiera. Yo no me acuerdo haberme despertado a las 10 de la mañana nunca en mi vida. Qué bueno, qué bueno. No se pierdan insomnio. Nada, eso es Te celebramos con insomnio, señores. yo soy una persona que Dilo. sí, que soy una persona que siempre quiero estar despierto, no quiero perderme de nada. Qué bueno, qué bueno. Oye, Nicky, te deseamos lo mejor con Insomnio y también el video musical que se llama La Cyber. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eso. Felicidades en el lanzamiento de esto y todo lo mejor para ti, de Ya verdad. está en todas las plataformas digitales, así es que te mandamos muchos besos, mi amor. Y aquí tienes Ya la disfrutarlo. puerta del Gordo de la Flaca abierta para lo que tú quieras. Y conéctense, señores, ahora mismo a nuestro canal de YouTube del Gordo y la Flaca. Ahí sigue nuestro querido Nicky Jam en vivo para responder algunas de las preguntas que tiene todo el público. Aquí tenemos en pantalla, está el código QR para que inmediatamente acerquen su teléfono. Le va a salir Nicky Jam y ahí pueden entrar al YouTube Live El Gordo. El Gordo y la Flaca. Pueden entrar aquí, señores, gratuitamente y ven todo lo que sale, incluyendo el video musical completo, ¿no? Ahí lo tienen completo. Ahí lo tienen completo. Vamos a regresar con Lili y Elena a Nueva York para que nos hablen de Fashion Week. Raúl, la batería del grillete era un chiste que te estaba haciendo. Él andaba con otra batería puesta en el grillete. Porque yo le pregunté después porque yo estaba preocupada también. Oigan, me acompaña mi querida Yelena Solano. Yelena, la cinturita de Manhattan, la costillita de Times Square. Flaca, mirando con todo y cajita en mano, porque No, como yo tú eres sé. tan alta, Ella- obviamente. ¿Y te pongo a Lina al lado? No, gracias, quiere que te gracias. humille? No, Lina, mira. Mira. Ay, no, pero qué vergüenza. Mira, felicidades. Estamos Lina, celebrando no hagas eso, qué vergüenza. no le hagas eso, Yelena. Estamos celebrando la Semana de la Moda en la ciudad de Nueva York y lógicamente todos los artistas, celebridades están por todos los lados en esta ciudad. Y mi querida Lina no podía quedarse atrás. Tú estabas modelando el desfile de Yanina, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Me encantó. Te robaste la alfombra, de verdad, o sea, espectacular. Bueno, sí, obviamente siempre desde la semana pasada comenzaron los desfiles aquí en la ciudad de Nueva York. Lina está aquí desde el martes pasado, desde castings hasta las pasarelas. Y bueno, muy divertido, me recuerda a los años en que yo comenzaba y trataba de hacer todas esas aventuras divertidísimas. Pero yo tengo que felicitarte, Lili, porque tú eres una madre ejemplar, una madre que siempre No, apoya ella a se su queja. hija. Acaba de decir en TikTok, yo no sé dónde lo dijo, dice, cuando estoy en Miami se queja, que le riego la casa, que le hago todo. Me voy de Miami y ella me persigue y se me aparece aquí. Es verdad que me aparece. Es que de eso se trata, tener una mamá que siempre está contigo y que te apoye. Pero déjame decirte que tú no fuiste la única. Bueno, tú modelaste, a diferencia de mi amigo Ozuna. Lili, ¿te contó chismecito? Prepárate. ¿Dónde lo encontraste? Pues ¿Quién te dijo? Ozuna estaba en un fashion show. Él estaba ahí viendo... Ay, gracias a Dios, ya puedo respirar. No es tan grande. Pues Mala. Ozuna estaba disfrutando de un fashion show y después se fue a cenar. Pero ¿qué pasa, mi amor? Él no contaba con mi astucia. Yo también estaba cenando en un restaurante cerca del de él. Me lo encontré, andaba sin camarógrafo y lo entrevisté hasta con el celular. Con el celular. Miren lo que no me dijo. A ver qué salió.
¿En qué fashion show estuviste? Ahora mismo estuve Willy Echevarría, que estuvo duro, de México. Muchas piezas muy duras. El show estuvo increíble, música mexicana, típica mexicana. La pasé bien. Ahora nos toca el lugar, que es de nosotros, el Domi, como decimos nosotros. Voy para allá a visitarlo, a ver qué tenemos y, tú sabes, dándome la vuelta por New York. Tú siempre implantando moda. Dime. Dice que a ti te encanta la moda. Tú sabes que lo mío es siempre la música, la moda y el deporte. ¿Cómo se siente? Ya tu hija va a cumplir, tiene 13 años. Ahorita va a ser suegrito tú. Ay, ¿qué te digo? Es tan grande ya, es un nene mío, imagínate. Ya es tan grande, papi, esto, ya saben dónde están, saben quién es Ozuna, saben por dónde van, y eso es increíble, pues, porque nosotros le damos la mejor enseñanza, le gusta el deporte, jugando básquet, está jugando en todas las ligas, todas las categorías, y lo tengo ahí, fijo. Tan Bueno, simpático. imagínate, entre el US Open y Fashion Week aquí en Nueva York, la ciudad estaba repleta, señores, de celebridades y todavía sigue porque tengo entendido que hoy estaba también Tommy Hilfiger. Carolina Herrera. Bueno, Irina, señores, sacando cuentas, habló de que no se arrepiente de nada y ahora después de la ruptura con Gabriel Soto, nos contó cuál es su siguiente paso. Veamos. Encontramos a Irina Baeva regresando de unos días de vacaciones en Las Vegas. Pues sí, unos días ya después de que terminamos esta temporada de aventurera, bueno, la primera parte de, que ahora viene la gira, entonces, pues para descansar un ratito, aunque sea. La linda rusa no quiere que le sigan preguntando de su rompimiento con Gabriel Soto. Creo que dentro de todo es un proceso de duelo y es un proceso muy reciente, entonces todavía estarle rascando a las heridas creo que no tiene ningún sentido y como lo dije en esa entrevista, yo no me arrepiento de las decisiones tomadas, de la forma en la que yo hice las cosas de mi parte, pues no me arrepiento de nada, entonces no. Creo que ya todo está dicho más que nada por parte de ambas personas, realmente no creo que le podamos agregar nada más, pues definitivamente es algo que se tenía que compartir con el público porque siempre fuimos una pareja pública, pero no le veo ningún sentido meterme en los detalles de, te digo, rascarle a la herida, echarle más sal, o sea, más leña al fuego, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Para mí es algo en lo que yo le quiero, como que quiero avanzar, y para mí avanzar, si sigo hablando de este tema, pues así nos avanza. Bueno, obvio que es súper reciente, Raúl, y ya no lo he contado, pero hace muy pocos meses nos enteramos que se acabó el amor. Ambos han seguido por su lado después de esa, no sé, ese romance que vivieron. Cada vez que la veo hablar me encanta. Que primero lo negaban y luego resultó siendo verdad. Y bueno, ya el resto es historia, mi gente. ¿Qué te puedo explicar? ¿Qué dijo? ¿Qué decía la rusa? La mujer más, no, de verdad, la mujer Habla es bien inteligente español. Sí. y aparte habla con un vocabulario perfecto. Yo lo sé. Gabriel Soto luce que se está recuperando después de su rompimiento con Irina Baeva. Te veo muy feliz, te veo tranquilo, sereno, me encanta verte así. Ay, muchas gracias. Pues bien, pasando un duelo, un proceso duro, difícil, pero pues bueno, ahora sí que pasándolo. Y sentimos y lloramos y nos duele y es difícil. Pero bueno, es el precio de la fama, sí, finalmente pues es lo que tenemos que hacer. Para alejarse de la Ciudad de México y sus chismes, Gabriel se refugió un tiempo en Cancún. Sí, sin duda alguna, estar con mis hijas, antes que nada, con mi familia, mis primos, mis tíos. Mi papá no estuvo, mi papá vive en Playa del Carmen, pero sí, evidentemente estar en el mar te llenas de energía, de reflexión y de muchas cosas. No obstante, Gabriel sigue con sus terapias para sobrellevar la situación. Bueno, desde antes ya estábamos tomando una terapia y cada uno va a continuar su proceso, ¿no? de la terapia. Eso sí, Gabriel quiso dejar bien claro que Irina jamás violentó a alguna de sus hijas, como andan diciendo por ahí. Es un papá que jamás por supuesto que no. También, a ver, somos gente adulta e inteligente y jamás permitiríamos violencia, ¿no? De ninguna manera. La mamá de Geraldine te agradecía eso, que diste la cara por sus hijas, por sus nietas, por tus hijas. Pues somos familia finalmente, siempre lo vamos a hacer. Es la mamá de mis hijas y su abuela, y finalmente vamos a estar, pues, apoyándonos por el bienestar de ellas.
Al final es lo más importante, Raúl. A veces se terminan los Ya matrimonios. me cansa lo mismo, ya todos los días. No, Raúl, que si pero se que no se pelearon, que si volvieron a pelear, que si ya. Pero lo que está diciendo es que no se acabe la familia. O sea, el matrimonio puede acabarse, el amor se acaba. Bueno, tú no crees en eso. No, pero que ellos se quedaron como familia. Claro, o sea, él dice, la gente lo felicita porque él siempre como que han tratado de salvar. Qué bueno. Se están uniendo para lo mejor para las niñas. Señores, vámonos a una pausa. Regresamos con más del Gordo y la Flaca. Hoy el presidente de Noticias Univisión, Daniel Coronel, envió un comunicado informando que Jorge Ramos dejará la cadena a finales de este año, luego de 4 décadas de continuo trabajo. Dijo también que fue una decisión mutua entre la compañía y el periodista. El ejecutivo también agradeció a Jorge por su contribución a tanto Univisión como a la comunidad hispana de los Estados Unidos, recalcando su presencia en innumerables guerras, la caída del muro de Berlín, los ataques del 9/11, la actual crisis de la frontera y muchos eventos más que han sido parte de la historia, Raúl. Y esto yo creo que sorprende a todo el mundo. Jorge Ramos, sin lugar a dudas, ha sido la persona más importante en el mundo hispano por los últimos 30 años. No solo en el noticiero Univisión, la persona que los hispanos vienen y le creen lo que él dice y el que ha tocado todos los temas hispanos más importantes que hay. Así que Jorge, te deseamos todo lo mejor, aunque va a estar aquí en Univisión hasta final de año, pero es una institución en el mundo de las noticias y lo ha hecho un trabajo que nadie ha hecho lo que él ha hecho igualmente. Es así, Raúl, y nos tomó a todos de sorpresa, por supuesto, esta noticia, pero todo el mundo, ¿verdad?, comienza una nueva aventura, Raúl. ¿Y qué sientes tú cuando te enteras? Obviamente vienen todos creciendo y con esa trayectoria. Exactamente, señores, ¿qué te puedo decir? Sin lugar a dudas, como lo dije, no hay persona más importante dentro de las noticias que Jorge Ramos. Me sorprendió a mí como le sorprende a todo el mundo, pero le deseamos todo lo mejor. Y como te dije, sigue aquí en Univisión hasta después de las elecciones. Así es. Señores, Jorge, muchos saludos. Raúl, Dime. quiero mandarle mis saludos a Jorge Ramos porque obviamente todos nosotros hemos estado al lado de él a través de una carrera maravillosa que creo que pocos periodistas pueden igualar. Como tú lo acabas de decir, casi 4 décadas en el momento que salga ya de la cadena para fin de año. ¿Y qué te puedo explicar lo que representa Jorge Ramos para todos nosotros los hispanos? Un hombre que nos ha defendido a capa y espada. Yo creo que cada uno de los temas de nuestra comunidad, él ha sido una de las personas que ha estado al frente y creo que es el momento para que él a lo mejor disfrute un poco más su vida. Todos llegaremos ahí, pero le deseo todo lo mejor a ese pisciano, porque es pisciano igual que yo. Nació en el mes de marzo, el mes que se abren todas las flores, la primavera, y siempre, Raúl, tenemos eso en común. Espérate, Así tú le que estás diciendo para que Jorge Ramos disfrute más. Jorge no creo que se vaya a retirar, ni tiene ganas de retirarse, Lili. Bueno, tal vez tiene tiempo libre, tal vez. No creo que se va a retirar, Raúl. No creo, pero Lili. claro, pero va a poder manejar mejor su carrera. Bueno, señores, lo mejor, señores. Jorge lo mejor Ramos, para ti, mandamos Jorge, muchos saludos desde aquí. De verdad, un trabajo único que ha hecho a través de los años como ninguna otra persona.